Hola, mi nombre es Ricardo López Briceño. El día de hoy, en el marco del programa Maestro Líder Coach, quiero compartir con ustedes una presentación acerca de emociones, estados de ánimo y su relación con los juicios. Las emociones y los estados de ánimo forman parte de nuestra vida diaria, forman parte de nosotros mismos. Nos acompañan en nuestro trabajo, nos acompañan con nuestra familia, nos acompañan cuando dormimos, nos acompañan cuando comemos, definen la forma en la que interactuamos con los demás, cómo nos sentimos, a quién le caemos bien, a quién le caemos mal, definen en cierta medida si somos o no somos felices. Pero no son lo mismo las emociones y los estados de ánimo, aunque con frecuencia los confundimos. Vamos a ver qué son cada uno de ellos. ¿Qué son las emociones? Las emociones son lo que podríamos llamar el resultado de alteraciones en el curso esperado de nuestra vida en el futuro inmediato, en el momento, ya, unos segundos después de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo y un niño se atraviesa repentinamente, en ese momento viene a nosotros una emoción. Esa emoción puede ser susto, puede ser preocupación, puede ser sobresalto. Cuando nuestro equipo favorito mete un gol, nos entusiasmamos, nos sentimos eufóricos, abrazamos a la persona que está junto a nosotros. Son emociones. Cuando recibimos una llamada de una persona a quien estimamos y de quien no sabíamos desde hace tiempo, desde el momento en que agarramos el celular y vemos el nombre de aquella persona, estamos sintiendo emociones. Nos sentimos, nos sentimos alegres, nos sentimos excitados, nos sentimos ansiosos por contestar. Las emociones se presentan cuando se nos cae al suelo el helado que nos estábamos comiendo. ¿Qué nos sucede? Nos ponemos triste, sentimos decepción. Si fuéramos niños, nos pondríamos a llorar incluso, pero no vamos a llorar todo el día. No vamos a llorar quizá varias horas. Seguramente lloraremos solamente unos segundos, unos minutos. Porque la emoción es breve. Las emociones son breves, son efímeras. Llegan de manera repentina y se van igual, en unos instantes. ¿Y los estados de ánimo? El estado de ánimo es una emocionalidad mucho más duradera, que no necesariamente responde a un acontecimiento determinado. No siempre pareciera, a diferencia de las emociones, a veces no tener una causa específica, una causa fácilmente identificable. Un día llego a mi trabajo de mal humor, no sonrío a nadie, no quiero platicar. Algún compañero se acerca y me dice, oye, ¿qué te pasa el día de hoy? ¿Por qué estás así? No sé, simplemente no estoy de humor. ¿Qué quiere decir? Que se ha apoderado de mí un sentimiento, un estado de ánimo poco positivo, de rechazo, que quiero, estoy a lo mejor triste, estoy deprimido y no tengo ganas de platicar con nadie. Es difícil decir cuándo tenemos un estado de ánimo y cuándo un estado de ánimo nos tiene. Hasta ese punto podemos llegar. No siempre yo tengo ese estado de ánimo, sobre todo porque yo no siempre lo puedo controlar, o en ocasiones nunca lo puedo controlar. Es más común que el estado de ánimo me controle a mí, controle mis acciones, controle la forma en la que me estoy relacionando con los demás. Y a veces me doy cuenta que mi estado de ánimo no es el mejor, pero no lo puedo cambiar, porque yo no tengo el estado de ánimo. El estado de ánimo me tiene a mí. Los estados de ánimo, obviamente, influyen en nuestra forma de actuar, en nuestras decisiones. Dos personas con personalidades similares, en contextos similares, ante situaciones similares, pero con estados de ánimo diferentes, van a actuar de formas radicalmente diferentes. Nosotros mismos, si yo me enfrento a una situación cuando mi estado de ánimo es positivo, la voy a enfrentar de una forma muy diferente a si me enfrentara exactamente a la misma situación, pero con un estado de ánimo depresivo, de molestia, de enojo, de rechazo, de frustración quizá.
Hablemos de los juicios. Existen muchos tipos de juicios. Para esta presentación nos vamos a centrar solamente en dos tipos, que son muy generales, los juicios de facticidad y los juicios de posibilidad. Cuando hablamos de facticidad nos referimos a los hechos, a las formas, a las cosas que existen y que no podemos cambiar y que ni siquiera podemos cuestionar, como el hecho de que en este momento que estoy grabando el video es de noche. Yo puedo decir que me parecería bien que sea de día, pero mi opinión en este caso no cuenta, porque es un hecho. También existen los juicios de posibilidad, aquellos que se refieren a las situaciones que dependiendo de nuestro comportamiento podemos incidir, podemos cambiar. Entonces, las personas podemos hacernos esos dos tipos de juicios. Juicios de facticidad, cuando creemos que una situación a la que nos enfrentamos en la vida no la podemos cambiar por ningún motivo, que haga lo que haga, la situación es así y yo no la voy a poder cambiar. También, asumiendo una postura diferente, puedo hacerme un juicio de posibilidad. Ante X situación en la vida, yo puedo considerar que puedo hacer un cambio, que si me esfuerzo, puedo hacer que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes. Entonces estamos hablando de un juicio de posibilidad. Ahora bien, ¿cómo inciden, cómo se relacionan nuestros juicios con nuestros estados de ánimo? Vamos a verlo en la siguiente tabla. Supongamos que yo tengo un juicio de facticidad. Vamos a pensar en alguna situación en la que lo pudiéramos aplicar. Por ejemplo, se me ocurre la pobreza. La pobreza existe como una situación de la vida, pero ante la pobreza yo voy a hacerme primeramente un juicio. Yo considero que yo soy pobre porque nací para ser pobre, porque vengo de una familia pobre, porque ese es mi destino, y no importa lo que yo haga, el hecho de ser pobre no lo voy a poder cambiar. Ahora bien, yo ya me hice un juicio, pero ¿acepto la pobreza o no la acepto? Si me opongo a la pobreza, si no la acepto como tal, entonces se va a desarrollar en mí un resentimiento. Voy a empezar a buscar culpables de lo que estoy viviendo. Voy a hablar del gobierno, por ejemplo, que los programas que implementa no me sirven. Voy a hablar de la sociedad. Diré quizá que la sociedad me está excluyendo, que la sociedad no me permite desarrollarme y yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Entonces voy a vivir con ese resentimiento, con ese coraje, con esa frustración, con esa tristeza. También puedo hacerme ese mismo juicio de facticidad, creer que la pobreza no se puede cambiar, pero aceptando que es así, y entonces no voy a tener un sentimiento negativo hacia nadie. Un ejemplo podríamos decir son esas personas que aceptan que son pobres, creen que no pueden cambiar, pero están a gusto así y hasta cierto punto podríamos decir, quizá no podemos decir que son felices, pero por lo menos sí podemos decir que viven en paz con relación a esa situación en particular, porque no se quejan, porque no andan buscando culpables, sino que aceptan la pobreza como tal, aunque la consideran que es algo que no pueden cambiar. Ahora bien, tenemos los juicios de posibilidad. Hablemos nuevamente de la pobreza, pero en este caso creemos, la vemos, la consideramos como algo que nosotros mismos podemos cambiar. El hecho de que creamos que se puede cambiar no quiere decir necesariamente que la vayamos a cambiar. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo diferente. Una persona padece de sobrepeso. Sabe que si se somete a una dieta, que si somete a una rutina de ejercicio, puede controlar su peso y puede mejorar su salud, pero no está dispuesta a hacer el esfuerzo. Y entonces se resigna a tener el problema de sobrepeso quizá para toda su vida. En cambio, si tenemos ese mismo juicio de posibilidad, si creemos que el sobrepeso es algo que se quiere cambiar y aceptamos esa posibilidad, entonces se desarrolla en nosotros la ambición, pero no como aquella ambición desde el punto de vista religioso que es considerada como algo negativo, sino la ambición como una fuerza, como una energía que nos mueve a cambiar las cosas, a cambiar nuestra realidad,
a nuestro favor. De aquí la importancia entonces de que aprendamos a desarrollar juicios de posibilidad, de que aprendamos a ver las cuestiones positivas de la vida y encontrar la forma de cambiar aquello que muchas veces creíamos que no se podía cambiar. ¿Cómo se relaciona lo que estamos platicando con nuestra labor docente? Es importante entender y hacer entender a nuestros alumnos el riesgo que se corre al establecer juicios de facticidad donde hay posibilidad. Muchas veces, desde el inicio del ciclo escolar, empezamos a trabajar con algún alumno, hacemos el diagnóstico y no pasaron 2 días, no pasaron 3 días en que nosotros ya decidimos que con aquel alumno en particular no podemos hacer nada. Ese niño no va a aprender. Luego se ve que él no se concentra, no le interesa, no quiere, es indisciplinado. Y entonces nosotros creamos un juicio de facticidad. Ahí hay un hecho que no podemos cambiar. El alumno no tiene la capacidad y no vamos a hacer nada para cambiarlo. Lo aceptamos y estamos conformes con eso. Desde la perspectiva del docente. Ahora bien, desde la perspectiva del alumno sucede exactamente lo mismo, porque en ocasiones aquel sentimiento que nosotros tenemos hacia el alumno se lo transmitimos y entonces el alumno cree que él no puede, que él es burro, que a otros van a aprender las matemáticas muy fácil, pero que él no nació para eso. Y esa es la realidad. ¿Realmente no puede mejorar? ¿Realmente el alumno no puede aprender? ¿O es que nos hicimos un juicio y ese juicio está determinando el futuro del alumno, nuestra forma de actuar con él y el desempeño de él mismo? Entonces, hay que cambiar ese juicio de facticidad, porque siempre vamos a encontrar una posibilidad. Pero ¿cómo pasar de la resignación a la ambición? ¿Cómo generar este cambio de juicios? Una forma de lidiar con el estado de ánimo de la resignación es examinar los fundamentos de los juicios. ¿Por qué el alumno no aprende? ¿Por qué creo que el alumno no puede aprender? ¿Por qué el alumno se comporta de aquella manera? Empiezo a cuestionarme, me pregunto, trato de encontrar razones, no justificaciones, trato de encontrar las razones y en la búsqueda de esas razones me doy cuenta de que no lo tengo muy claro y empiezo entonces a cuestionar si realmente tengo elementos para asegurar que ese alumno no puede aprender. ¿Realmente tengo elementos para generar ese juicio de facticidad, perdón? ¿O es que tengo un prejuicio y ese prejuicio me está deteniendo, me está atando? Entonces empezaríamos por eso, por examinar los fundamentos que tengo para haber emitido aquel juicio de facticidad. Entablar conversaciones para posibles acciones. Para hacer esto, quizás querríamos hablar con otras personas, leer sobre el tema, instruirme, conocer. En ocasiones platicar con otro compañero docente, una persona que ve la misma situación pero desde una perspectiva diferente, o un ex maestro, alguien que haya sido su maestro y que haya tenido una experiencia diferente, empezar a analizar y tratar de ser objetivos para nuevamente juzgar, para nuevamente determinar si ese juicio tiene un fundamento. Y el aprendizaje, finalmente. Yo creo que si a alguien le gusta hablar de aprendizaje, es a los docentes. El aprendizaje es una de las más importantes formas de alejar a las personas de la resignación. Entre más aprenda yo de la situación, del alumno, de los juicios, de los estados de ánimo, más fácil es que comprenda y encuentre las herramientas para cambiarlo. El aprendizaje hace que parezca inalcanzable lo que pudo parecer imposible. En la medida en que voy haciendo este análisis y que voy descubriendo, me voy dando cuenta de que aquello que yo creía que no se podía, quizás sea difícil, pero no imposible. A través del aprendizaje transformamos nuestros juicios de facticidad en juicios de posibilidad, porque voy descubriendo que sí se puede, que siempre hay alternativas y que muchas veces son nuestras decisiones, nuestros juicios y nuestros estados de ánimo la barrera más difícil de superar, la verdadera barrera, el verdadero obstáculo.
Compañeros, hasta aquí la presentación. Espero que esta información que les estoy presentando, que es muy breve, sirva en primer lugar para sembrar la duda acerca de los juicios, acerca de los estados de ánimo, de cómo manejarlos y cómo podemos aprovecharlos. Y que nos sirva también para crear esa nueva perspectiva de nuestros alumnos, sobre todo en esta situación de pandemia que estamos viviendo, que en ocasiones pensamos que todo está perdido, que en el ciclo no vamos a tener avances, que no vamos a lograr, y bueno, quizá haya una posibilidad ahí que no estamos descubriendo. Muchas gracias.